Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite acercarnos, espacio que nos permite dialogar, que nos permite ponernos en perspectiva desde lugares diferentes, desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, teniendo, eso sí, la convicción de que es en la diversidad donde todos y todas podemos aportar un ladrillito en la construcción de esta casa común. Un saludo a quienes nos están viendo, particularmente un gran abrazo a las compañeras de la cripta de Monseñor Romero, de la comunidad de la cripta, que el pasado miércoles, en la conmemoración de su martirio, estuvimos conversando y me decían que me veían aquí los lunes. ¿No? Déjenme decirles con el corazón que fue un enorme abrazo el escuchar eso, ¿no? Sobre todo porque saber sus actividades, saber lo que están haciendo y saber que podemos compartir a través de esos espacios, a través de este espacio. Eso, con ustedes, un gran abrazo y reitero mi disposición para que podamos coordinar cualquier actividad. Ahí les dejé mis contactos para que podamos hacerlo. Y también a los amigos, amigas que nos están viendo, si alguna vez quisieran conversar más en directo, más en profundidad, o coordinar alguna actividad que quisiéramos, ahí están mis redes sociales, en Twitter, ahí estoy como José Luis MR1, y desde ahí podemos hablar. Este lunes particularmente grabo este programa desde un contexto bastante complicado para el país. Hemos pasado un fin de semana donde muchas familias han pasado mucho dolor, donde muchas comunidades están siendo víctimas del miedo, víctimas del odio, víctimas de la fuerza. Y antes de cualquier valoración que pueda hacer con respecto a este escenario, sí que me parece sumamente importante solidarizarnos con las víctimas, solidarizarnos con las familias. Un enorme abrazo para todos y todas ustedes. Por eso, antes de comenzar a hacer cualquier análisis o a emitir cualquier opinión, sí me parece importante ofrendar esta flor por estas casi 80 personas que han sido asesinadas en estos últimos 3 días. Una flor que represente solidaridad, abrazo con los familiares, con las amistades que estaban ahí, que se han roto, pero que represente también una exigencia al Estado para que de verdad exista justicia. Pero junto a ella quisiera ofrendar esta otra, por todas aquellas víctimas que han estado siendo encontradas en las fosas clandestinas, en Chalchuapa, en Nuevo Cuscatlán, por las personas desaparecidas, que sus familias están todavía buscándolos también. De nuevo, más allá de lo que podamos opinar, más allá de lo que podamos pensar, más allá de los análisis que podamos hacer, es sumamente importante ver desde el corazón, hablar desde la empatía, hablar desde la ternura y hablar desde el cuidado. Por eso es importante esa solidaridad con esas familias que en estos momentos están pasando por estas situaciones, pero que de nuevo sea también esa solidaridad una exigencia hacia las instituciones públicas para que el tema de los desaparecidos sea abordado con la seriedad que se merecen. Las familias merecen que las instituciones funcionen. Las familias merecen que todas
las capacidades del Estado se pongan realmente en función de protegernos, proteger a la ciudadanía y de investigar desde la veracidad y desde la justicia. Pero este no es un fenómeno nuevo. Durante años, las familias salvadoreñas han estado atravesando una enorme ola de violencia que ha acabado con la vida de muchos y de muchas. En muchos casos ha sido con la vida física de muchos y de muchas, donde han habido años, donde todos los días han habido personas asesinadas y enormes números de personas asesinadas. Pero esas estadísticas no solo son estadísticas, son hombres, son mujeres, son padres, son madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, que no llegaron a sus casas y que por años las familias salvadoreñas hemos tenido que cargar con este dolor, con este peso, y que si queremos ver al futuro no podemos despegarnos de ese pasado y de ese presente, porque no podemos construir el futuro cargando esa enorme mochila de violencia. Necesitamos sanar. Víctimas de la violencia presente, víctimas de la violencia posacuerdos de paz, víctimas de un sistema que nos habían dicho que iba a ser democrático. Pero también hay víctimas de la represión militar. También hay víctimas de la persecución política previo a los acuerdos de paz. Los y las estudiantes asesinados el 30 de julio. Los y las estudiantes asesinados, asesinadas en las intervenciones militares a la Universidad Nacional. Todos los luchadores y todas las luchadoras que fueron perseguidas, que fueron asesinadas, que dieron sus trabajos, sus alegrías y sus vidas, y que en muchos de los casos todavía no sabemos qué pasó. Por la memoria, por la verdad, por la justicia, también ofrendo esta. Y sobre todo, por las víctimas de grandes violaciones a derechos humanos, por los familiares, por sobrevivientes del Mozote, del Calabozo, de Joya Galán, del Río Sapo, del Delirio, de todas aquellas familias, de todas aquellas comunidades donde las intervenciones militares dejaron una enorme huella, dejan una enorme huella, y que hasta este momento el Estado no ha sido capaz de responder con verdad. No ha sido capaz de abrir los archivos. No ha sido capaz de dar justicia. No ha sido capaz de dar reparación. Y no ha sido capaz tampoco de crear los mecanismos necesarios para que esos casos no se vuelvan a repetir. Porque como hemos visto en todas estas anteriores, las familias salvadoreñas, y sobre todo las familias más pobres, son quienes están poniendo las vidas. Pasó antes, pasó ayer, pasó hoy, pasó este fin de semana. Por eso me parece importante traer aquí a la memoria que como sociedad tenemos el germen de la violencia. Está tan
inmerso en nuestra cotidianidad, en nuestra subjetividad. Que todo el siglo XX fue un siglo de la violencia. Un siglo de la violencia institucionalizada. Era el Estado quien ejercía la violencia de manera directa. Era el Estado quien asesinaba. Era el Estado y la estructura militar quienes perseguían, quienes acosaban, quienes disparaban. Por eso Monseñor Romero y su mensaje fue tan profético. Porque le hablaba a esas estructuras que generan violencia. Que llamaba que ante la orden de matar era posible decir que no. Era posible resistirse. Pero amigos, amigas, ese germen de la violencia no solo está en el Estado del siglo XX, en las instituciones del siglo XX, en los militares del siglo XX. Hay una violencia sistémica, ejercida por todas las condiciones que tenemos. Tener un sistema que no permite acceder a alimentación digna, suficiente, sana, de calidad. Eso es violencia. Un sistema que no permite acceso al agua potable para los hogares, pero que le da más de 15 años de permisos a las empresas. Eso es violencia. Un sistema que excluye, que estigmatiza a las juventudes por su color de piel, por su lugar de residencia. Eso es violencia. Eso es violencia ejercida desde el sistema. Eso es violencia ejercida desde las instituciones. Instituciones que no son capaces de llevar procesos de justicia. Y cuando hablamos de justicia no estamos hablando de venganzas. Estamos hablando de procesos que tengan la capacidad de crear mecanismos para que las cosas no vuelvan a suceder. Eso es realmente la justicia. La justicia no es venganza. La justicia no es querer que al otro le pase lo mismo que el otro hizo y que le pase peor. Eso no es justicia, eso es venganza. Y don Ramón nos enseñó, don Ramón, el del Chavo del Ocho, nos enseñó bien que la venganza daña el alma y la envenena. Por eso nosotros y nosotras no tenemos que buscar venganza. Lo que sí hay que buscar es justicia. Pero la justicia, finalmente, a lo que nos lleva es a que las condiciones que perpetúan lo que pasó no se hagan, no se repitan. Entonces sí estamos hablando de justicia. Por años, hemos visto cómo personajes negocian con la muerte. Negocian con la muerte a cambio de poder. Hay muchas evidencias de cómo ha pasado eso. Las familias salvadoreñas no merecen eso. Las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, que pasan todos los días en las calles, estudiando, trabajando, intentando llevar los frijolitos y las tortillas a la mesa, no merecen eso. Es importante que todos los intereses que se mueven y que mueven toda esta criminalidad sepan que la oscuridad, al final de cuentas, a quien se termina comiendo es a ellos.
cualquiera que sean los intereses que se están moviendo. Porque sabemos que lo que aquí detrás hay intereses. Intereses que no están públicos. Intereses que no son los que salen en las cámaras. Intereses que no son los que salen en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. Sabemos que hay intereses detrás. Todos y todas sabemos que hay intereses detrás cuando pasan este tipo de cosas. Ahora es importante que el Estado también sea capaz de responder. Sí, ciertamente. Pero también es importante que nosotros y nosotras seamos capaces también de responder. Responder no con la violencia, responder no con la sed de venganza, sino que responder con cuidado y con ternura. Responder a las víctimas, responder a los familiares, abrazar, solidarizarnos con las familias, exigirle al Estado que ponga a las instituciones en búsqueda de justicia, no de venganza, en búsqueda de justicia. Es importante que nosotros y nosotras también seamos capaces de responder desde la ternura y desde el cuidado. Siendo capaces de abrir el corazón para hablar con el otro y con la otra. Saber que detrás de todo esto hay niños y niñas, adolescentes, que en un sistema excluyente, en un sistema violento, en un sistema lleno de agresiones, les pone un arma en la mano. Y que muchas veces se piensan sin opción y sin alternativa. Y que ahí tenemos mucha culpa, nosotros y nosotras como sociedad. Porque hacemos que esa idea de que no hay alternativa sea cierta. Y es importante que con el corazón en la mano, como sociedad, seamos capaces también de ofrecer alternativas. De no ser perpetuadores de ese sistema de violencias, de exclusiones, de agresiones, que al final de cuentas se consolida en ese niño, en esa niña, en ese adolescente. Es importante que nosotros y nosotras seamos también capaces de responder desde la ternura y desde el cuidado, también con ese niño, también con esa niña, también con ese adolescente. Y parte de eso, parte de responder con cuidado y con ternura a las familias, a las víctimas de la violencia criminal, pero también a las familias y a las víctimas de la violencia sistémica, es exigirle mucho al Estado. No podemos construir una cultura de paz con políticas de guerra. No podemos esperar que en las comunidades existan otras alternativas diferentes a la violencia, a la agresión. Si desde el Estado lo que se promueve son las armas, y es la violencia y es la agresión institucionalizada. No se puede crear paz con políticas de guerra, ni tampoco podemos construir paz con conductas de guerra, con conductas agresivas, con conductas violentas. Si queremos construir paz, que la paz no es solo ausencia de conflicto. Si queremos construir paz, esa paz real, esa paz de la que nos hablaba Monseñor Romero, es importante que nosotros y nosotras también nos cuestionemos en la búsqueda de justicia, pero una justicia que no busque la destrucción, sino una justicia que busque el cuidado, una justicia
que se construya desde la ternura. Buenas noches, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes.